Hay nombres que no necesitan presentación, voces que con solo una palabra nos regresan a nuestra infancia, risas que no solo hicieron eco en los teatros, sino que se clavaron en el alma de un país entero. Luis de Alba no fue solo un comediante. Fue un cronista del absurdo, un actor con alma de poeta, un guerrero de la comedia, pero detrás de los chistes, de los trajes coloridos y de los personajes inolvidables había un hombre que vivió la gloria y el infierno, que enfrentó la muerte, la pobreza, la traición, la decadencia y aún así siguió sonriendo. Hoy te contaremos la historia jamás contada de Luis de Alba, el hombre que convirtió el dolor en carcajadas y que a pesar de todo nunca dejó de amar al público. Luis Manuel de Alba nació un 7 de marzo de 1945 en Veracruz, pero su historia empezó verdaderamente en La Lagunilla, ese rincón crudo y colorido del corazón de la Ciudad de México. Allí, entre puestos de ropa, gritos de marchantes y olor a tacos de canasta, se formó el carácter de un artista sin igual. Vivíamos frente al mercado, en un edificio con 4 patios, lleno de vida, de gritos, de música. Ahí me crié. Su padre era un hombre frustrado, abogado sin título, atrapado entre sueños rotos. Su madre ausente, pero su abuelita, esa figura maternal inquebrantable, se convirtió en su verdadero pilar. Los fines de semana eran una fiesta, boxeo callejero, bailes comunitarios, posadas, carcajadas, golpes y besos robados. Allí conoció a figuras como los hermanos Castro y escuchó por primera vez nombres como Pedro Vargas o Libertad Lamarque. Fue en ese caos que Luis aprendió la más importante de sus lecciones. El humor es la mejor defensa ante el dolor. La infancia de Luis no fue de cuentos de hadas. Fue cruda, ruda, real. En una pelea escolar de box, uno de sus mejores amigos terminó ensangrentado en el suelo. Luis lo había invitado. Fue su culpa. Y nunca lo olvidó. Ese día entendí que no solo se pelea con los puños, se pelea con el alma, contra el destino, contra tus propios fantasmas. Ese evento le dejó cicatrices invisibles, pero también una rabia interna que transformaría en creatividad. Y en medio de esa lucha interna llegó su primera gran inspiración, el Teatro Blanquita, un templo del espectáculo. Ahí, con apenas unos años de edad, Luis vio a Pedro Infante y Jorge Negrete cantar sobre el escenario, y en su pequeño corazón algo hizo clic. Yo no sabía lo que era un actor, pero cuando los vi, supe que eso era lo que quería ser. Con el alma encendida comenzó a perseguir su sueño. De adolescente, suplicaba que lo dejaran contar chistes. Por favor, déjeme cantar una canción, don Margos. Pero nadie creía en él, nadie. Hasta que apareció Jaime Fernández, su amigo, actor y entonces secretario general de la ANDA. Gracias a él, Luis logró presentarse en un espectáculo por primera vez, solo, con su guitarra y una voz temblorosa. Pero cuando el público rió por primera vez, nació el comediante. Luis comenzó su carrera como muchos, con hambre, sueños y deudas. Trabajaba de noche, viajaba en camiones, dormía donde podía. Pero su ingenio, su chispa y sobre todo su capacidad para observar el mundo con ironía lo convirtieron en una joya rara del espectáculo. Y entonces llegó el personaje que lo cambiaría todo. ¡El Pirurris! Un niño rico, ridículo, exagerado, parodia de la clase alta mexicana. Con su guácala de pollo y su risa fingida, Luis de Alba se volvió leyenda. El Pirurris no era solo un personaje, era una crítica social, una radiografía cómica del clasismo, un espejo distorsionado de México. Con él llegaron los éxitos en televisión, cine, teatro y discos. Luis de Alba estaba en la cima del mundo, pero el destino siempre cobra factura. 2 de octubre de 1968. Luis tenía apenas 23 años. Estaba en la manifestación como orador defendiendo la justicia, creyendo en la esperanza. Y entonces la historia cambió para siempre.
Durante el discurso, apareció una luz roja. Después, los disparos, gritos, sangre, cuerpos, miedo. Luis se lanzó al suelo, sobrevivió, pero 10 de sus amigos no. Tuvo que identificar cadáveres, consolar madres y cargar la culpa de haberlos arrastrado a esa lucha. No volví a ser el mismo. Aprendí que la comedia no es banalidad, es supervivencia. Esa herida jamás sanó. Tlatelolco lo marcó para siempre, aunque jamás lo mostró en escena. Pasaron los años. La fama subió y luego empezó a desaparecer. Las nuevas generaciones dejaron de entender su humor, las televisoras lo abandonaron, las llamadas dejaron de llegar. Y en 2021 la tragedia golpeó de nuevo. Una caída en un hotel de Monterrey le provocó una fractura de fémur. La cirugía costaba millones, Luis no tenía recursos, su familia pidió ayuda. Actores, comediantes, el público, todos se unieron. Demostraron que el amor del pueblo no tiene fecha de caducidad. A veces el aplauso se acaba, pero el cariño, ese permanece. A sus 79 años, Luis de Alba enfrenta su realidad con valentía. Ya no hay reflectores encendidos todo el tiempo, ya no hay contratos millonarios ni giras internacionales, pero hay algo más valioso. Hay memoria, hay respeto, hay legado. Es lógico, dijo él aceptando la realidad. No solo los artistas sufren esto. En oficinas y negocios pasa lo mismo. Produjo una obra junto a amigos entrañables, un grupo de actores olvidados, unidos no por el dinero, sino por la pasión. No somos solo colegas, somos hermanos. Nos cuidamos. Nos recordamos que aún estamos vivos. Y con cada función, Luis recuerda al mundo que la risa sigue siendo un acto de resistencia. Luis de Alba no fue solo Pirurris. Fue el ratón Crispín, el Taizá, Juan Camaney, el padre Solalinde y decenas más. Fue carcajada, pero también lágrima contenida. Fue parte de una época de oro que ya no volverá, pero que vive en la memoria de millones. La risa es eterna, pero quienes la crean merecen ser recordados. Luis de Alba no es solo un comediante, es un símbolo de resistencia, un recordatorio de que la risa puede sanar incluso las heridas más profundas. Nos enseñó que hacer reír es un acto sagrado, y que detrás de cada broma puede haber una historia de dolor, lucha y dignidad. Mientras enfrenta los últimos capítulos de su vida, su legado permanece vivo en cada carcajada que arrancó y cada corazón que tocó. Hoy honramos a un hombre que nunca dejó de dar lo mejor de sí, incluso cuando el mundo parecía haberlo olvidado. Porque el humor también es heroísmo. ¿Y tú qué recuerdos tienes de Luis de Alba? ¿Con qué personaje te hizo reír hasta llorar? Déjanos tu comentario, comparte esta historia y suscríbete para más tributos a los gigantes que construyeron la cultura popular de México. Gracias, maestro Luis de Alba. Tu legado vive, tu risa es inmortal.